una onda espiritual. Yo no dije una onda física, porque no vamos a matar a nadie. Pero sí una onda espiritual. ¿Y cuánto tienen las piedritas de David? ¿Amén? ¿Listos entonces para matar gigantes? Muy bien. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Lo que me llama a mí la atención es algo que resalta mucho, que dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Es curioso que el profeta Samuel dijera que nadie podía sentarse a la mesa. No era cualquier persona la que lo dijo, era el profeta enviado por Dios. Hasta que David llegara. ¿Por qué? Porque el lugar de David estaba apartado exclusivamente para él. Y ninguno podía disfrutar del banquete hasta que David llegara. Y si David estaba inseguro en ese tiempo todavía sobre la forma de culminar el Salmo 23, en ese momento se convenció de lo que debía de poner. Y escuche lo que puso él en el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Escuchen bien esto, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque es importante para nosotros también. Nadie se sentará a la mesa hasta que tú llegues. Nadie se sentará a la mesa hasta que yo llegue. Porque ese lugar está completamente apartado por el Señor para cada uno de nosotros. Y no debemos de preocuparnos si alguien se adelantó a la fiesta, ¿verdad? Nadie comerá de lo que Dios preparó para usted y para mí. Tal vez el mundo, como los familiares de David también, piense que nosotros no deberíamos estar donde estamos. ¿Es cierto o no? Sí. Pero el Señor tiene un tiempo preciso para que cada uno de nosotros tomemos un lugar y asumamos el liderazgo, o sea, la responsabilidad que el Señor nos dio. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. Fíjense en ustedes que cuando Samuel fue a la casa de Isaí y le dijo, quiso ver a los hijos. Entonces el mismo Espíritu de Dios le dijo: no, este no es. No, este tampoco es. Este tampoco es y el otro tampoco es. ¿No tienes ningún hijo más?, le preguntó Samuel. Sí, uno que está por ahí cuidando las ovejas. A ese le vamos a poner atención, como una manera de decir, estoy parafraseando, no lo dice la Biblia. ¿Ok? Pero es como decir, sí, aquel pastorcito de ovejas, a ese andan buscando. Y muchas veces la gente piensa eso de nosotros. Dios puede usarte a ti, Dios te puede usar a ti. ¿Tú crees que te puede usar? Y entonces dice, envió pues por él. Samuel no se conformó con lo que había visto. Porque el Espíritu de Dios le dijo, no, este no es, este otro no es, este otro no es y este otro no es, pero hay otro. Y yo quiero ver a ese otro. No importa si está pastoreando ovejas, no importa qué es lo que está haciendo, pero yo quiero ver a ese otro. Y entonces dice que lo mandó a buscar, lo hizo entrar y era rubio. Fíjense en esto, muy pocas veces se describe a las personas que Dios usó. No a todos se describe de esta manera. Sin embargo, a David sí lo describen y dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Todas las mujeres han, ¿verdad? ¿Quién no quiere un rubio de hermoso parecer de ojos? ¿Sí o no?
Bueno, a lo mejor a usted le gusta uno que tenga cabello más oscuro, pero bueno, como me lo describe ahí, yo quería haberlo conocido en persona, le digo la verdad, por cómo lo describe. Entonces dijo Jehová, levántate y úngelo, porque este es. Ahora, aunque ahí lo describa que era hermoso, cuando le dijo Dios al profeta que lo ungiera, no era por la apariencia externa, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y lo que Dios había mirado no era que era rubio, no era que tenía ojos hermosos o que era de buen parecer, sino el corazón de esta persona. Porque quizás nosotros no seamos ni rubios, ni hermosos, ni de buen parecer, pero sí tenemos un corazón. Y eso es lo que Dios mira, lo que está aquí adentro de nosotros. Porque muchas veces es más lindo el corazón que la apariencia externa. Es más impactante el corazón que la apariencia externa. Por eso le estamos diciendo, nosotros siempre predicamos lo mismo, ¿no? Y le decimos a los jóvenes, ¿qué es lo que ustedes miran cuando buscan a un joven? Porque la mayoría de las mujeres quieren a alguien para lucirse, que tenga músculo, que sea alto, que sea bueno, que sea envidiable por todas las otras mujeres. Y resulta que después, cuando comienza a tratarlo y comienza a ver su corazón, se le fue toda la hermosura que tenía por fuera. Y lo mismo sucede con las mujeres. Los hombres miran a las mujeres de 90, 60, 90 y están ahí, ¡ay, Jennifer López!, ¿verdad? Pero ¿cuál es el corazón que hay dentro? Eso es lo que importa. Porque miren, el cuerpo con el tiempo se va desvaneciendo. Quiera o no, las arrugas van llegando. El cabello va cambiando. Y por más que tenga una 90, 60, 90, va a tener arruga y va a tener el cabello blanco, y al hombre le pasa exactamente lo mismo. Entonces lo más importante es el corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros conocemos realmente a las personas y es donde nosotros convivimos y nos podemos relacionar. ¿Amén? Y gloria a Dios que nuestro Dios es un Dios que no hace acepción de personas. No mira ni la cultura, ni el color de la piel, ni si es alto, ni si es bajito. No importa. A Él lo que le interesa, vuelvo a repetir, es el corazón. Entonces dice, levántate y úngele, porque este es. En otras ocasiones, Dios le dijo al profeta que no se fijara en la apariencia, pero con David fue diferente. Nosotros debemos ser dignos representantes del reino. Y eso sí es cierto, y ahora estamos hablando de la apariencia externa. ¿Cómo representa, supongamos, un delegado de un país a otro país? ¿Cómo representa? Con lo mejor que tiene. No necesitamos nosotros ir y gastar fortuna para vestirnos. Simplemente con algo que esté limpio, que esté bien puesto, es más que suficiente para representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, yo lo represento en mi manera de vestir, yo lo represento en mi manera de hablar, yo lo represento en mi manera de accionar, yo lo represento en mi casa. ¿Cómo tengo mi casa? Porque si usted llega a mi casa y mi casa está desordenada, usted va a pensar que yo tengo un Dios desordenado. Si yo llego tarde todas las veces a la iglesia, usted va a pensar que mi Dios es un Dios que llega tarde. Entonces yo represento a Dios en todas las áreas, lo represento hasta para hablar. Entonces ahí le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo a Samuel que debía él, que la apariencia, le habla de la apariencia, que nunca había él especificado la apariencia de otro, pero en el caso de David sí lo hizo. ¿Y qué entendemos nosotros para aplicarlo al día de hoy? Que nosotros debemos ser dignos representantes del reino. Debemos comprender que somos valiosos, hermanos. Yo estaba diciendo el viernes, a veces nosotros nos menospreciamos y decimos, vine de una cuna demasiado pobre, mis padres no tuvieron la oportunidad de estudiar, y bueno, y entonces nosotros nos catalogamos con baja autoestima. Y eso no está correcto,
Porque si nuestra familia fue pobre y no tuvo la oportunidad de progresar o no tuvo la oportunidad de estudiar, nosotros sí la tenemos. Y eso nos sirve a nosotros de enseñanza y entender que ellos no pudieron, no que no quisieron, no pudieron, no tuvieron la oportunidad. Pero usted y yo hoy tenemos la oportunidad. ¿Y la oportunidad de qué? De estudiar, la oportunidad de progresar, ¿por qué no? Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces tenemos la capacidad, porque Él nos dio esa capacidad. Todos tenemos inteligencia. Lo único, hermanos, que no usamos el cerebro, ese es el problema. Porque yo una vez le estaba diciendo a mi hijo, cuando mi hijo el mayor, él quiso estudiar, estudió computación, programación de computación, se inscribió en una universidad acá en la ciudad de la industria, que cuando él fue a inscribirse vio que todos eran asiáticos. Y ustedes saben que los asiáticos son sharp. Ellos tienen una inteligencia tremenda. Y nosotros decimos, son dotados. No, no son dotados, la usan, que es diferente. Entonces cuando mi hijo se registró, llega a casa, yo me recuerdo que estaba cocinando, estaba de espalda a él, y me dice, ya me registré, mamá, dice, pero para competir con este grupo de asiáticos, dice, va a ser difícil, porque ellos son bien inteligentes, ellos son capaces. Entonces el Señor me iba ministrando a mí mientras él hablaba. Cuando terminó de hablar le dije, Walter, digo, cuando Dios creó al ser humano, ¿utilizó un mejor material para el cerebro para los asiáticos y para los americanos? No. Utilizó el mismo material para nosotros también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el americano, usted vio que el americano es muy difícil que tenga un trabajo sencillo. Ellos siempre quieren un trabajo detrás de un escritorio, ¿no? En empresas, si pueden ser manager o encargados. ¿Y por qué ellos pueden hacerlo y nosotros no? ¿Son mejores que nosotros? No. Pero usan el cerebro. Entonces yo le dije, ¿vos creés que el Señor hizo un mejor material, elemento para ellos que para nosotros? Y se quedó pensando, porque en realidad no es así. Ahora, yo siempre pongo este ejemplo, y quizás usted ya me lo habrá escuchado y lo vuelvo a colocar otra vez, lo vuelvo a decir otra vez, porque nosotros los seres humanos somos seres de repetición y necesitamos que nos digan las cosas para que nos queden grabadas, pues si no nos olvidamos. Una comparación muy sencilla. Cuando usted viaja en avión, todos creo que hemos viajado en avión, ¿verdad? ¿Sí? Viaje corto, viaje largo, no importa, pero viaje en avión. ¿Qué es lo que está haciendo un asiático y qué es lo que está haciendo un americano? Si usted presta atención, usted se va a dar cuenta que ellos enseguida que suben al avión, se abrochan el cinturón, miran las indicaciones para estar seguros. Viajaron muchas veces, pero no importa. Es una regla mirar las indicaciones. ¿Y después qué hacen? Rápidamente toman su celular o toman una computadora o toman un libro y ahí están instruyéndose mientras viajan. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Usted observó qué hace un hispano cuando toma un avión? No tengo que decirles nada, ustedes mismos lo dijeron. Se abrocha el cinturón y a dormir. Es hora de descansar. Me tocaron las vacaciones, trabajé muy duro y ahora al sueñito, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia, no es el problema del cerebro. La capacidad es la misma. El problema es cómo lo usamos nosotros el cerebro. Y si vamos a un parque, ¿usted mira lo que hace un americano? Un americano se lleva una silla, un par de anteojos, una heladerita para sus bebidas, un sándwich, bronceador, una sombrilla, se sienta, toma sol, aire fresco y nunca se olvida de un libro o de su teléfono o de su computadora, un laptop, lo que sea. Y ahí está, instruyéndose. Ahora, ¿qué es lo que hace un hispano? Parece que llegó la Tercera Guerra Mundial. Una olla de frijoles.
olla de arroz, una pila de tortillas. Y ni le digo la cantidad de carne asada que tenemos para desayuno, lunch, dinner y para el día siguiente también. Y ahí estamos, come. Y eso para nosotros es disfrutar. Eso para nosotros es instruirnos. ¿Se dan cuenta? Ahora, los hombres, ¿qué están haciendo? Están jugando fútbol por ahí. Las mujeres, ¿qué están haciendo? Y las mujeres, mientras están preparando la mesa con los frijolitos y el arrocito, mientras ejercitamos la mandíbula, no para comer, sino para hablar, para comentarios, ¿o no? Y nos acordamos de la tía que teníamos en nuestro país, nos acordamos de nuestra suegra y nos acordamos, bueno, you name it, ¿ok? Ya estamos ahí. La pregunta es, ¿y los niños dónde están? Sabrá Dios dónde están. Porque las mujeres están ocupadas, los hombres están ocupados y los niños se ocuparon ellos solos. Entonces, no podemos culpar a Dios de que el cerebro de las otras entidades o grupos étnicos son más privilegiados. Porque es el mismo cerebro, o sea, del mismo material y hecho por las mismas manos de Dios. Lo que pasa es que ellos sí lo utilizan y nosotros no lo utilizamos tanto. Pero acá arriba tenemos una gran computadora que es mejor que cualquier otra computadora que nosotros pudiéramos usar. Porque puede guardar memoria y muchísima. Entonces, volvemos otra vez. A partir de ese momento, David ya no fue el mismo. Desde el momento que fue ungido, ahí, ya no fue el mismo. Acuerden de que nunca debemos menospreciar lo que proyectamos. Nunca. Y estoy hablando, por supuesto, de las buenas cosas, ¿no es cierto? No estoy hablando de lo que no es bueno proyectar. El Señor ve nuestro interior tanto como el esmero que nosotros pongamos en nuestra imagen. Las dos cosas van parejas. No importa si venimos todos los domingos con el mismo vestido. Aquí no se trata de un desfile de modelos. Podemos venir con el mismo vestido, pero ¿cómo lo traemos? Limpio, planchado, suficiente. Más que suficiente. No necesitamos comprar en tiendas carísimas. No hace falta. Con una buena combinación ya estamos arreglados. Miren, yo tenía una amiga que la mamá era modista y ella tenía una sola hija. Claro, hacía siempre lo mejor para la hija. Y cuando nosotros la veíamos, parecía que esa chica tenía, pero ropa en cantidad. Y no tenía ropa en cantidad. Y yo les digo para que ustedes también, porque yo usé la bendición que vi, la usé para mí, y entonces yo se las paso a ustedes. La mamá le hacía un vestido negro, pero le cambiaba los puños, le cambiaba el cuello de formato, de color, y cuando usted la había vestido, una vez lo tenía blanco, una vez lo tenía rojo, otra vez lo tenía amarillo, otra vez lo tenía cuadro, otra vez lo tenía diferentes modelos, otra vez le ponía un pañuelo, entonces parecía que tenía una colección de vestidos, y era el mismo vestido con diferentes adornos. Entonces parece que uno tiene mucho, y a veces uno puede combinar la ropa de esa manera y no necesita hacer tantos gastos. Ahora, los hombres dicen que nosotros las mujeres gastamos mucho. Yo creo que los que gastan más son ellos, porque cuando ellos se compran un traje no baja de $300. Y nosotros con $300 nos compramos varios vestidos, ¿o no? Claro que sí, seguro. Una docena. Bueno, una docena, ahí está. Muy bien. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. A partir de ese momento, David ya no fue el mismo. Aunque continuaba él ocupándose de las mismas tareas de cuidar las ovejas. Lo mismo sucede con nosotros.
Desde el momento que Dios llega a nuestra vida, ya nosotros no somos los mismos. Seguimos en las mismas tareas, seguimos en el mismo trabajo, pero ya no somos las mismas personas de antes. La diferencia era que luego de esa noche, él ya estaba ungido y aunque se dedicara a lo mismo, su vida había cambiado. Aunque estemos haciendo el mismo trabajo, escuche bien, si tenemos la unción con nosotros, ya no somos los mismos. Quizás los demás no verán que somos los mismos, pero Dios no nos ve que somos los mismos y nosotros ya no somos los mismos tampoco. Antes de conocerle al Señor trabajábamos, dependíamos nosotros del trabajo, hacíamos el trabajo. Y dependiendo de nuestras habilidades, ¿o no? Claro, bueno, yo sé hacer este trabajo y ese es el que yo desempeño. Pero al llegar a los pies de Jesús y descubrir su propósito para nosotros, comienza el Señor a sacarnos del anonimato. ¿Y acaso no sabemos cantar nosotros? Me sacó del anonimato, me puso corona y vestido real. Y es una realidad. No importa que nuestra tarea continúe siendo la misma, porque ahora el Espíritu de Jehová está sobre nuestra vida y Él nos ayudará a vencer gigantes. Y después les voy a explicar qué gigantes se pueden encontrar en nuestra vida, porque yo no estoy hablando de un Goliat físico. 1 Samuel capítulo 17, versículo 22 al 25, dice de esta manera: Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. ¡Wow! ¡Qué tremenda recompensa!, ¿no? ¿Usted no lucharía por eso? Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Tremenda la recompensa. A David le interesó el gigante, y escuche, cuando supo que había una recompensa para derrotarlo. Hay que saber diferenciar a los gigantes de las oportunidades del crecimiento. No todos son gigantes que nosotros tenemos que derribar, hay otros que nos ayudan a crecer. Por ejemplo, nuestra familia. ¿Nuestra familia qué hace con nosotros? Nos hacen ver nuestros errores, nos ayudan a formar nuestro carácter. A veces quisiéramos ahorcarlos, pero nos ayudan a crecer, ¿o no? Sí. Cuando nos invitan, nos tratan con esmero. Usted va de vacaciones a su país, y se desviven por atenderlo, porque hace tanto tiempo que no nos han visto. Pero usted vive ahí y vamos a ver si después le atienden de la misma manera. Las cosas cambiaron, ¿no es cierto? Y eso le pasó a mi mamá. Mi mamá estando en Argentina, y ya nosotros habíamos decidido quedarnos aquí en los Estados Unidos, a mi papá lo habían apuntado 2 veces con una pistola para robarle. Entonces ellos pensaron mejor regresarse a Italia, que era su país natal. Mi mamá, con la ilusión de que en Italia iba a encontrar a sus hermanas, que convivieron tantas cosas desde pequeñas, pasaron el tiempo de la guerra, la unidad, cómo compartían ellos un pedazo de pan, lo tenían que dividir entre todos los hermanos, cómo tenían que esconderse de los soldados, y mi abuelo hacía un hueco en el piso, metía a todas las mujeres ahí adentro porque las abusaban los soldados y ponía paja encima para que cuando los soldados llegaran no vieran de que había ninguna mujer en ese lugar. Entonces, muchas cosas vividas, muchos recuerdos, de los cuales ella quería, por esos recuerdos tan precisos en su vida y tantas emociones vividas, ella pensó que al volver a Italia iba a tener la misma relación con las hermanas. Pero los años pasaron, y pasaron muchos años.
a los cuales sus hermanas, cada una se casó, tenía su propia familia. Cuando mi mamá llegó, no encontró a las hermanas que ella tenía en su mente y en su corazón. Ellas habían cambiado. Y a tal punto que ellas le dijeron, si te hubieras quedado acá, hubieses estado como nosotros. Entonces esas cosas un poquitito duelen también. Mi mamá había ido a pasear varias veces y durante las veces que fue a pasear la habían atendido, pero de una manera extraordinaria. Pero ya cuando llegó a radicarse las cosas cambiaron. Y así sucede. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Exactamente lo mismo. Ellos, aunque nos enseñen a nosotros a ser humildes y nos hacen ver nuestros errores, nos ayudan también a formar nuestro carácter, porque todas esas cosas que nosotros vivimos, aún con nuestra familia, nos ayuda a formar nuestro carácter, sea que vivimos cosas buenas o sea que vivimos cosas malas. Ahí nosotros nos vamos formando. Cuando nos invitan, dije, nos tratan con esmero. Cuando ya vivimos, las cosas cambian. Pero cuando nosotros volvemos a casa, ¿qué pasa? Ponemos los pies sobre la tierra y nos enfrentamos a la rutina de resolver problemas y asumir responsabilidades. Ya aquel tiempo de vacaciones, aquel tiempo de convivio, se acabó. Ahora volvemos a lo mismo. Lo mismo sucede cuando estamos en la iglesia, hermanos. Estamos acá y nosotros sentimos paz, sentimos tranquilidad, venimos como a recargar nuestra batería, nuestra energía, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede cuando vamos a un retiro espiritual. Ninguna mujer o ningún varón quiere volver de ese retiro. ¿Por qué? Porque estuvo 3 días en conexión con el Espíritu Santo, se sintió tan bien, recibió el bautismo del Espíritu Santo, fue tocado por Dios o tocada por Dios. Y claro, no hubo que hacer comida, no hubo que lidiar con niños, no hubo que lavar la ropa, no hubo que hacer las compras, no hubo que ir a trabajar. Estábamos en un ambiente que ¿quién quiere dejar? Nadie. Pero ahora cuando volvemos y empezamos a bajar la montaña, volvemos a la realidad. Y ahí tenemos que enfrentar gigantes. Y entonces tenemos que nosotros volver a nuestras responsabilidades. Enfrentamos gigantes y los gigantes son enemigos a los que hay que vencer. Cuando David escuchó que recibiría algo si derrotaba al gigante, entonces también recibió valentía para luchar y para triunfar. Por ejemplo, pregunta, ¿cuál es la recompensa si yo puedo vencer al gigante del temor? ¿Cuál es la recompensa? Porque yo voy a luchar porque sé que hay una recompensa, así como lo hizo David. David va a tener una recompensa si mataba al gigante. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Si yo lucho y venzo al gigante del temor, ¿cuál es mi recompensa? ¿No es mi tranquilidad? ¿No es la paz? Ahora estoy tranquila. Ahora ya el temor no puede controlar mi vida. ¿Por qué? Porque me lo controla la paz y me lo controla la tranquilidad y me lo controla la seguridad. Entonces, si yo venzo el gigante del temor, yo tengo recompensas. Y así en todos los ámbitos de mi vida. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En este versículo, David comienza a nombrar a Dios y como ya estaba ungido, fue capaz de vencer al oso y al león. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de esa historia. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Debemos vencer al oso y al león para estar preparados para poder vencer al gigante. El león, ¿qué representa? ¿Qué creen ustedes que representa el león? ¿Alguien sabe? ¿Qué? El león representa al mundo y las tentaciones carnales que nos acechan. Eso es lo que representa. El enemigo es como un león rugiente que busca nuestra debilidad para atacarla. ¿Pero por dónde?
por la espalda. Porque el enemigo es traicionero. No da la cara, ataca por la espalda. El oso se para en dos patas y ataca de frente. Y este representa nuestra carne. Muchas veces nosotros decimos, bueno, tenemos gigantes en nuestra vida, que es el mundo, la carne y Satanás. Y siempre le echamos la culpa a Satanás. Y el que, no, es cierto, pero el gigante más grande es nuestra carne. Cuesta mucho vencer esta carne. Esta carne, hermanos, quiere ser satisfecha todo el tiempo o no. Hay un platillo para comer que nos gusta mucho y que el doctor nos prohibió, y la carne, ¿qué nos dice? ¡Cómelo! Mejor morir con el corazón, con el estómago lleno, ¿o no? Usted viene del trabajo, bien cansado, y usted dice, la carne nos dice, ay, mereces algo fresco. ¿Qué tal si te tomas una chelita bien helada? ¿O no? Sí, ¿no? Después de todo, no nos hace mal. Pero la satisfacción de la carne es la satisfacción de la carne. Después, ay, me invitaron a ir a esa fiesta. Bueno, la verdad es que no tendría que ir, porque en realidad lo que ahí se vive, lo que hay... Pero bueno, una vez cada tanto, ¿qué le vamos a hacer? Y ahí nos vamos a la fiesta, ¿no? Ayer me estaba contando una persona que me hizo reír tanto, porque me preguntó, ¿en qué creía yo o de qué religión yo era? Le dije, bueno, voy a decirte que primero yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Eso es lo primero. Segundo, nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos pentecostales, creemos en el hablar en lenguas. Le dije, creemos en que Jesús vino como un bebé, falleció, o sea que murió por nuestros pecados, pero Él va a volver. Y viene otra vez. Entonces me dijo, porque yo tengo un amigo que es pentecostal, pero a las mujeres no le permiten ponerse pantalones. Le dije, bueno, nosotros no somos de eso, porque yo tenía los pantalones puestos. Entonces me dice, sí, y a las mujeres no las dejan maquillar. Pero nosotros no somos de esos. ¿Y sabe ella de qué era? Ella era una budista. Y me estaba comentando ciertas cosas del budismo que tienen tanto sentido y tanta razón, porque todas las religiones tienen algo de razón. Yo no estoy diciendo que es la correcta, porque ellos no creen en Jesucristo como su Salvador, pero tienen un sentido común para hacer las cosas que muchas veces nosotros los cristianos no lo tenemos porque todo lo espiritualizamos. Y no se pueden espiritualizar todas las cosas. Hay cosas que sí son espirituales y hay otras que no son espirituales. Usted tiene que ir a trabajar y tiene que tener dinero en su bolsa para poder subsistir en esta tierra. Si sería todo espiritual, usted no tendría que ir a trabajar y Dios le derramaría dinero del cielo. Pero no sucede así. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Entonces ella me estaba contando ciertas cosas que me impactó mucho. Me estaba diciendo de que había ido a un servicio recordatorio de un amigo que murió en Las Vegas en el último tiroteo que hubo. Estaba ahí presente y que le tocó mucho porque el sacerdote era amigo y de la manera que habló y se identificó con la persona y cómo lloró, tocó su vida grandemente. Entonces estábamos hablando de todas estas cosas. Y me cuenta, le dije, bueno, ¿y cómo es el servicio de ustedes? Un servicio recordatorio, le dije, de los budistas. Me dijo esto, hay varias, ¿cómo le voy a ver con la palabra? Hay varios, como si fueran tipos de budismo, no son todos iguales, son diferentes. Uno cree una cosa, otro cree otra. Y hermanos, nosotros somos evangélicos. ¿Y cuántos evangélicos creen una cosa y después creen otra? O sea, las ramas. Somos diferentes, también nosotros. Entonces yo me iba yo misma mentalizando y viendo lo que me estaba diciendo ella para hacer comparaciones. Y entonces me dice, bueno, yo del budismo no puedo decirte
cómo se celebra un servicio recordatorio, porque hace apenas 8 años que soy budista y no me tocó ir a ninguno. Pero te puedo decir de un servicio recordatorio de Japón. Y yo pensé que en Japón todos eran budistas también. Y sin embargo ellos lo ofician de una manera diferente. Miren lo que hacen. Ellos creen, los japoneses, que el cuerpo no tiene que ser enterrado, sino que el cuerpo tiene que ser cremado. Entonces, cuando van al servicio recordatorio, ponen una mesa y ponen alrededor toda la familia. Está el frasco o la caja, depende de donde lo ponga la familia, con las cenizas. Desparraman todas las cenizas en la mesa. Escuche, eso es tradición, eso es muy cultural de ellos. Desparraman todas las cenizas en la mesa y con los chopsticks agarran los huesitos y lo vuelven a poner en la caja. Es como una ceremonia que tienen. Cuando ya hicieron todo eso, en esa misma mesa sirven la comida. Ahora, usted póngase a pensar, ¿no? Ella misma me dijo, eso conmigo no va. Ella misma me lo dijo. Y me dijo, todavía estoy buscando. No estoy tan segura de todo. Investigué muchas religiones, pero esta no me gusta por esto, la otra tampoco. ¿Y sabes por qué yo no me quedé en la iglesia bautista? Así me dijo. Pues la bautista es como nosotros, creen en lo mismo. Y si yo no me quedé porque me condenaban que iba a ir al infierno. Y eso me dio a entender a mí que cuando nosotros hablamos con otras personas no tenemos que condenar a nadie. Porque Dios es el único que sabe quién va a vivir para vida eterna y quién no. Nosotros no podemos juzgar porque hasta el último momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de arrepentirnos y no podemos volvernos jueces. Y ella me estaba ministrando a mí sin saberlo, porque yo relacionaba todas las cosas y estaba aprendiendo de lo que piensan otros para no cometer los errores. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Sigue buscando, porque si tú sigues buscando a Dios, Dios se va a manifestar en tu vida. Yo nunca le dije, estás equivocada, el budismo es esto. No, porque no iba a discutir. Pero entonces, volviendo otra vez, tengo ese amigo que en la iglesia a las mujeres no le dejan poner pantalones, que a las mujeres no le dejan maquillar. Ah, sí, le digo, ya las conozco esas iglesias, pero nosotros no somos de esas. Me dice, y no sabes lo que hizo una vez. Una vez se sentía tan deprimido, porque eso es lo que yo estoy diciendo de la carne, no me salí de lo que estoy diciendo, estoy hablando de la carne. Dice, una vez se sentía tan deprimido, ¿qué hizo? Decidió ir a beber. Y después estaba tan deprimido y con la bebida y todo, dice que salió con una mujer. Y después cuando estaba ya sobrio, se sintió tan mal, que me llama por teléfono y me dice, ayúdame que me voy al infierno. Porque complací la carne. O sea que la carne nos empuja a hacer cosas que el espíritu no nos empuja a hacer. Y después nosotros nos sentimos mal, ¿me entiendes? Esa es la carne. Entonces, es nuestro peor enemigo, la carne. Ahora, el enemigo es como un león rugiente que busca nuestra debilidad para atacarnos por la espalda. El oso dije que se para en 2 patas y ataca de frente, y este representa nuestra carne. Que no siempre es un problema, pero de vez en cuando nos ataca. ¿Por qué? Hay veces que nosotros la podemos combatir. Usted no está luchando con su carne, yo sí. Porque mire, el orgullo es parte de la carne, ¿o no? Quizás yo no me vaya a una cantina, o quizás yo no salga con hombres, pero ¿y mi orgullo y mi egoísmo no están en el mismo nivel? O sea, no necesito hacer cosas, digamos, extravagantes o extraordinarias como las ponemos nosotros, pero ya con ser orgulloso. Porque dice el Señor que 7 cosas aborrece, y entre ellas, ¿qué está? El orgullo. Entonces no hay ninguna diferencia en que yo me vaya a emborrachar y que tenga orgullo en mi vida. Los dos estamos luchando con la carne, igual, de la misma manera. Muy bien.
Ahora, podemos ser muy espiritual y vivir según lo que el Señor manda, pero en cierto momento llega ese impulso de vivir en la carne. Y eso nos pasa a todos. Muchos preguntan, ¿por qué no los han promovido o nos han pasado a otro nivel si la unción los acompaña? La razón es que aún tienen ciertas cosas que resolver en la oscuridad antes de poder enfrentar a Goliat en público. Yo no sé si usted se acuerda del golfista Tiger Woods. ¿Sí se acuerda? Tuvo que ventilar sus debilidades con las mujeres en público, lo tuvo que ventilar. Lo triste fue que se hizo millonario con una imagen que no era correcta. Y se engañó a sí mismo pensando que su secreto nunca saldría a la luz. Lo que hacemos en oculto, Dios lo saca a la luz. Tarde o temprano sale a relucir. Y cuando sale a relucir, nosotros que somos cristianos, no es porque Dios nos quiere avergonzar. Todo lo contrario, lo saca a la luz para que aprendamos, nos corrijamos, nos arrepintamos y volvamos al camino otra vez. Nosotros también tenemos cuestiones que resolver, pero la diferencia es que no estamos tan expuestos, claro, porque nosotros no somos artistas que salimos en todos los medios de comunicación, como le pasó a esta persona, a Tiger Woods, ¿verdad? Y no tenemos que hacerlo frente a millones de personas que están al pendiente. Ahora, una persona me estaba contando que tuvo que pelear con el león del coraje. Ahí viene otra cosa. ¿Cuántos son corajudos? Bueno. Yo le voy a decir algo, Yo utilicé esa palabra por amor a todos ustedes. Porque para mí coraje es otra cosa. Para mí coraje es una persona de valor, que tiene valentía para afrontar las cosas. En la cultura de ustedes, coraje es una persona que se enoja, ¿o no? Una vez salimos con un matrimonio que conocimos en la iglesia y habíamos ido creo que a Tijuana y ella se puso la malla, se fue al agua, el agua estaba congelada y yo le digo al esposo, ¿qué coraje tiene su esposa? Y yo le estaba diciendo, ¡qué valor! Yo no sabía que coraje era otra cosa. Y él me mira con una cara como diciendo, pero si mi esposa no es enojona. ¿Se dan cuenta a veces las maneras de hablar? Por eso entonces quiero explicarlo. Acá estamos hablando del coraje que ustedes entienden, o sea, del coraje enojón, que a veces explotamos, ¿o no? Le decimos al niño, ¡ay, quítate de aquí! Le decimos a nuestros hijos. Tú siempre vienes cuando estoy ocupada. ¡Ay, yo no puedo atenderte! Tú siempre vienes con esas boberías. Bueno, para nosotros son boberías, pero para el niño no son boberías. El niño quiere ser atendido. Muy bien. Me dijo el Señor, no me sacó de drogas y de vicios extremos, pero me libró de un resentimiento interno que tenía que no me dejaba vivir. Eso me dijo esa persona, la persona corajuda. Siendo hijo de un pastor, escuche, todos en la escuela me molestaban, criticaban a mi padre y yo sufría mucho. La congregación tiene que tener mucho cuidado, hermano, porque le ponen una presión a los hijos de los pastores que no se la ponen a sus propios hijos. Porque de acuerdo a la congregación, el hijo del pastor tiene que saberse la Biblia de memoria, tiene que ser el mejor portado en la iglesia. Y se olvidan que es un niño y es una niña igual que todos los demás. Igual que todos los demás, no importa que sea hijo de pastor. Entonces muchas veces frustramos la vida de hijos que no quieren seguir en el ministerio, que no quieren venir a la iglesia por la crítica de los propios hermanos. Y decimos, ay, sí, ella es tu tía, porque es mi hermana, entonces ella es tu tía, ¿no es cierto? Somos de la familia, pero después nos las pasamos criticando a nuestros sobrinos. Entonces dijo este hijo de pastor,
Me molestaba mucho en la escuela, criticaban a mi padre y yo sufría mucho. Guardando un rencor muy profundo, antes vivía frustrado, pero ahora me decía, cuando ese oso quiere salir, me encierro para que nadie me vea y resuelvo mi conflicto. Aprendió a luchar con ese oso. Porque no quiero defraudar a quienes confían en mí. He aprendido a dominarme en lo oculto para salir a vencer al gigante. David tomaba las bestias por las quijadas y ¿qué hacía? Y los vencía. De la misma forma hizo con Goliat. Por la boca se vence a los enemigos. Dice la palabra que el filisteo llevaba 40 días hablando, gritando, amenazando al ejército de Israel. Por la boca muere el pez. Si usted alguna vez ministró en liberación, y yo soy testigo de eso, que el enemigo se cree tan valiente, se cree tan fuerte y tan poderoso, pero cuando se enfrenta a la autoridad de Dios, es un payaso, es un don nadie. Y por la boca muere, porque habla a través de las personas que están siendo ministradas y dicen las cosas y nos da a nosotros entonces la idea de lo que sucedió, nos da a entender lo que sucedió para poder ministrar y que esa persona quede libre. Ministrando a una joven aquí, cayó ella no en el espíritu, por supuesto, y cuando vimos, porque la diferencia de caer en el espíritu, hermanos, y uno lo tiene que entender, cuando la persona cae en el espíritu, cae con paz y tranquilidad. Y está alabando al Señor. Pero una persona que tiene una influencia de algún espíritu, porque podemos ser cristianos y tener espíritus. Yo no estoy hablando de demonios, estoy hablando de espíritus, ¿okay? Que son como anzuelos. Por ejemplo, ¿somos cristianos y nosotros no tenemos el espíritu de mentira? ¿Y es un espíritu o viene de Dios? No viene de Dios. Somos cristianos, pero somos orgullosos. ¿Y no es un espíritu? Somos cristianos, pero somos egoístas. Somos cristianos, pero somos tacaños. Somos cristianos, pero somos criticones. ¿Y no tenemos espíritu nosotros? Cuidado. Porque nosotros nos referimos a, ese está endemoniado. Cuidado porque yo también tengo espíritus. Son anzuelos. Anzuelos. Y nosotros estamos luchando con todo eso. Y cuando esta joven fue ministrada, porque al no caer en paz y el movimiento que tenía, enseguida notamos que algo le estaba sucediendo. El espíritu que habló a través de ella nos decía, no le quiten el anillo. No era la voz de la niña, de la joven, era otra voz. Entonces cuando le dice a usted, no le quiten el anillo, ya el pez murió por la boca. Ya nos dimos cuenta nosotros que el anillo era el problema y había que quitar el anillo. Y al quitarle el anillo, quedó en paz. ¿Qué pasaba con ese anillo? Se lo había regalado una compañera de la escuela que tenía un trabajo de brujería. Primera Samuel capítulo 17, versículo 41 y 42. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho. Imagínense, un gigante. Al ver a un pequeñito, lo veía como un enano, me imagino. Y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Esta fue la última vez que el gigante habló. Luego fue obligado a callar por David, que no toleró que se metiera con Dios. El peor error de Goliat fue elevar la guerra natural al plano espiritual. El Goliat que amenazaba nuestras vidas se callará cuando nosotros hablemos. Acuérdese la tentación de Jesús.
di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Se tuvo que callar el gigante? Sí. ¿Insistió? Por supuesto. Pero el Señor sabía cómo hacerlo. Y otra vez le volvió a decir, escrito está, tírate del pináculo del templo. Escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando nosotros hablamos y hablamos con la autoridad de la palabra de Dios, el gigante se tiene que callar. Y cuidado, no utilicemos solamente la palabra, hermanos, porque a veces tomamos la palabra sola como un amuleto. Decimos te ato Satanás en el nombre de Jesús y ahí creemos que sale un lazo que lo ata a Satanás. Y no sucede eso. Porque si sucediera así de esa manera, entonces ya con tantos años, 2000 años que tenemos de cristianismo o más, ¿usted no cree que Satanás ya estuviera atado? Pero la Biblia no dice que lo vamos a atar nosotros. Dice que el Señor se va a encargar de él. Entonces no lo podemos atar. Pero ¿de qué manera sí lo atamos nosotros? Yo puedo decir te ato Satanás en el nombre de Jesús. Yo lo puedo decir. Pero yo no me tengo que ir y quedarme con eso. Yo tengo que accionar. Entonces cuando el enemigo, el gigante ve que yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo lo estoy atando. Es una manera sencilla. Pero si yo sigo haciendo su voluntad, por más que yo repita, te ato Satanás, no estoy atando a nadie. Pero la manera de atarlo a él es hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida. El orgullo no me permite pedir perdón. ¿Pero qué me dice el Señor? Que yo tengo que perdonar. Entonces, ¿qué hago? Para yo poder atar a ese gigante, voy y perdono a la persona. Esa es la manera. No hay otra, hermanos. No hay otra. La gente puede decir que estamos locos, pero esa es la única forma de vencer a los gigantes, que nosotros los hacemos callar. Hablando de Dios siempre, de día y de noche, camina con el Señor, caminemos con el Señor. Cocinemos en su presencia, evangelicemos, hablemos de su amor. Más hablamos de Dios, más de Dios tenemos en nosotros. Más oramos, más tenemos a Dios con nosotros. Más leemos su palabra y tenemos comunión con Él, más tenemos de Dios en nosotros. Y eso nos va a dar el valor para que cuando nos enfrentemos nosotros a gigantes, entonces nosotros podamos vencerlo. Y cuando estoy hablando de gigante, hermano, y quiero que esto quede claro, la Biblia no se hizo para discutir, la Biblia se hizo para vivir por ella. Entonces, cuando alguien no tiene nuestras ideas, no necesitamos discutir. Podemos decirle con mucho amor, si tú quieres, yo te puedo expresar lo que yo conozco o lo que yo he aprendido. Pero decir, no, tú estás mal, ¿eh? No es así. No es así como porque yo tengo la verdad. Porque la otra persona al escuchar eso cierra sus oídos y ya no nos quiere escuchar a nosotros. Pero si nosotros le decimos, sí, tienes razón en ciertas áreas, pero yo puedo explicarte algo que yo aprendí, que me sirvió mucho, que me trajo bendición a mi vida, y lo puedo compartir contigo. Entonces es diferente la manera de hablar y la otra persona va a estar interesada. Si no, nunca nos van a querer escuchar a nosotros. Y cuidado, hermanos, no seamos jueces de mandar a nadie al infierno. No seamos jueces de decir, esa persona está enferma porque es un castigo de Dios. Porque todos tenemos todas las enfermedades. Y un día una enfermedad puede atacar a nuestras vidas. Y no porque fue un castigo de Dios. Así que cuidado con todas esas cosas. David no tenía oportunidad ante ese guerrero. Porque él era enorme y estaba bien armado. Pero en el momento que maldijo a sus dioses, desató su ira y se cumplió el plan de Dios que tenía para él. Mira, eso a mí me da mucho, me hace aprender mucho. Porque él no defendió su persona. Cuando le dijo que era chiquito, que no servía, que no... Él no se molestó. Pero sí se molestó cuando le habló de sus dioses. ¿Por qué nos molestamos nosotros? ¿Por qué? Es muy sencillo que nos molestemos
porque usted le dijo algo a mi hijo y yo ya estoy molesta con usted. ¿Me está entendiendo? Es diferente nuestras molestias. Cuando el Señor tiró todas las mesas de los cambistas en el templo, el Señor se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque estaban haciendo comercio en la casa del Padre. Cuando al Señor le escupieron, no se molestó. Cuando le dieron a beber vinagre y le pusieron una corona de espino, ¿acaso se molestó? No. Pero sí se molestaba cuando las viudas eran desatendidas. Sí se molestaban con los fariseos, porque eran religiosos. Entonces, ¿por qué tengo yo que molestarme? Yo voy a defender a mi Dios a capa y espada. Eso es una cosa. Voy a defender el lugar donde yo me congrego a capa y espada. No me voy a molestar porque usted le dijo algo a mi hijo. Peleemos nuestras batallas en el mundo espiritual y nunca en el mundo natural. Comencemos a declarar todo lo que le sucederá a ese gigante que nos amenaza. David lo hizo y dijo que lo mataría y que daría su cuerpo a las aves. Y así sucedió. Y vencería a todos los que venían con él. Cuando te digan que habrá despedidos en tu trabajo, o despidos en tu trabajo, piensa que si te despiden será porque hay algo mejor para ti. Goliat seguirá hablándonos si nos quedamos callados. Goliat callará cuando encuentre a un pueblo lleno del Señor. Porque se ha metido con los ungidos que han vencido a los osos y a los leones. Venzamos nuestra carne, el oso y el león, el orgullo, el egoísmo, la vanagloria, los deseos. No huyamos atreviéndonos a darle la batalla y el Señor nos dará la victoria. Saturémonos de Dios, leamos su palabra, escuchemos su palabra, tengamos comunión con Él y es la única forma de poder vencer al enemigo. La única forma es de actuar. Amén. Y esto del trabajo, hermanos, nos sucedió a nosotros. Llegando a este país, mi esposo estaba trabajando en un lugar donde le costó mucho porque tenía que aprender las nuevas medidas. Él trabajaba en metalúrgico y le costó mucho aprender las medidas porque eran diferentes a las de nuestro país. Después de un tiempo de trabajo, creo que habrá sido unos meses, no recuerdo cuántos meses, lo despidieron del trabajo. Nosotros recién llegados, recién habíamos alquilado un departamento, la única que estaba trabajando era yo, y yo trabajaba a mediodía, no trabajaba el día completo porque necesitaba quedarme con mis hijos también. Entonces pareció que en ese momento el mundo se vino abajo, de golpe. Estábamos bien, ya nos estábamos organizando, ya estábamos haciendo nuestro presupuesto. Y de repente, de la noche a la mañana, mi esposo se queda sin trabajo. Pero los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y nosotros ya habíamos empezado a ir a la iglesia hacía muy poquito, que íbamos a la iglesia y escuchábamos la palabra. Éramos bebés espirituales. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad a mi esposo que conociera a otra persona que tenía el mismo taller y que tenía el mismo tipo de trabajo. Y cuando mi esposo entró a trabajar ahí, ya no ganaba por hora, sino por contrato. ¿Se da cuenta? Dios tenía algo mejor. Si no lo despedían de ese lugar, iba a permanecer ahí quién sabe cuántos meses más o cuántos años más. Pero el hecho de haberlo despedido de ahí, Dios lo colocó en un lugar mejor y pudimos avanzar. Y así como fue para nosotros, es para ustedes también, hermanos. Si a ustedes lo despiden de un trabajo, usted no se achicopale, sino todo lo contrario. Dios tiene un trabajo mejor para usted. ¿Necesita usted encontrarlo? Claro que sí. Necesita buscar y encontrarlo, pero Dios le va a guiar para que llegue a ese lugar y que usted pueda ser bendecido de parte del Señor
Y entonces ahí derrotar a otro gigante, el gigante del temor, el gigante del no saber, el gigante de decir qué va a pasar en mi vida, de la inseguridad, de la incertidumbre. Porque el Señor está con nosotros, acuérdese. Él dijo que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar y que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y lo que Él promete, Él lo cumple. ¿Necesitamos creerlo? Claro que sí. ¿Necesitamos aumentar nuestra fe? Claro que sí. Pero ahí el Señor se hace presente en nuestras necesidades. Y Él nos va a ayudar, como le ayudó a David. Porque David, un pequeñito, con una honda en la mano, y haciendo así, y con una sola piedra de las 5 que había llevado, con una sola, le dio un tiro certero aquí. ¿No cree usted que fue la mano de Dios que agarró la piedrita de ese jovencito y la llevó y la transportó para que vean realmente que ese era un estorbo para el pueblo de Israel? Y que había un Dios, y que hay un Dios que es mucho más poderoso que cualquier gigante. Así que no tengas temor, porque el que habita en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y Él nos va a ayudar y a sacar de lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos, circunstancias difíciles que lleguen a nuestras vidas. Dios se hace presente. Yo puedo dar muchos testimonios de cómo Dios hizo presente en nuestras vidas en momentos de dificultades. Señor, te damos gracias en esta